Hola a todos nuevamente. Bueno, esta es la segunda parte de la clase sobre el Frente Nacional. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entender otra vez, estudiar cuáles son las características de este periodo de la historia de Colombia e identificar cuáles eran sus objetivos y si esos objetivos se cumplieron o si de pronto quedaron cortos, para poder realmente tener una noción mucho más clara de cuál ha sido el impacto del Frente Nacional en una serie de problemas que surgieron en el país en las décadas subsiguientes. Voy a compartirles la pantalla. Para iniciar este video, a los que no lo han hecho, les pido el favor que participen en el foro sobre por qué el Frente Nacional fue la causa de todos los males del país, según muchas personas, porque creen que la gente dice esto. Una vez habiendo participado en el foro, podemos seguir viendo el video. Bueno, ¿qué quería el Frente Nacional? ¿Cuáles eran los objetivos del Frente Nacional? El Frente Nacional tenía básicamente tres objetivos. Primero, era un pacto para democratizar, para pasar de un régimen autoritario como era el régimen de Gustavo Rojas Pinilla a un régimen democrático. Los partidos estaban asustados por el surgimiento del poder de este líder militar. Estaban preocupados de que tuviera cada vez más fuerza y vieron como una urgente necesidad volver a las urnas. Pero para volver a las urnas tenía que haber unas garantías de que la cosa iba a ser pacífica o que se iba a domesticar y que no se iba otra vez a salir de control y reiniciar unos nuevos ciclos de violencia. Entonces, no solamente era un pacto para democratizar, sino que también y de forma muy importante era un pacto para pacificar el país, para enfriar las relaciones entre los partidos, para que pudiera haber paz entre los partidos. Número 3, era un pacto para impulsar el desarrollo del país, porque la idea era que el país en los últimos 10 años, por haber estado sometido a todas estas pugnas bipartidistas, no había logrado afrontar los desafíos de a mediados del siglo XX, estaba en un estado de atraso, no había dinero para financiar las obras públicas, etcétera. Se dio un consenso de que el estado de violencia era un obstáculo para el desarrollo. Entonces, estos son los tres objetivos importantes del Frente Nacional. Primero, democratizar, y parezco la presentadora de CMI con las ñapas. Segundo, pacificar. Y tercero, impulsar el desarrollo del país. Hablemos un poco de cuáles eran los aspectos del diseño institucional del Frente Nacional que iban a generar un paso hacia la democratización. Entonces, la idea que tienen los líderes de los partidos es que para poderse democratizar, para poder darle a las elecciones la capacidad de decidir quién iba a mandar en Colombia, había que repartir el poder entre las dos fuerzas políticas. Había que repartir el poder entre los liberales y entre los conservadores, porque cada uno de los dos más o menos componía la mitad del electorado, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero entonces la idea es que el poder hay que repartirlo para poder, digamos, competir por él, digamos, para poder otra vez entrar al juego de las elecciones, hay que garantizar que todos van a tener el poder, que no se va a excluir del poder a nadie. Es una, digamos, solución a un problema de competencia política también, así como el que se había presentado en el siglo XIX. Es una forma de solucionar el problema de competencia política. Entonces, alternancia por, ahí dice por 4 años, pero en realidad son por 16 años, 4 periodos de 4 años. Primero fue un presidente liberal, después conservador, después liberal y acaba con un conservador nuevamente. Entonces, primero, alternancia. Van a gobernar liberales y conservadores. Número 2, va a haber paridad en los cargos colegiados. Es decir, que a partir de ese momento, Congreso, Asamblea, consejos municipales van a dividirse los puestos, 50% para liberales y 50% para conservadores. Garantizar que iba a haber poder para todo el mundo. Y número 3, este es un aspecto muy importante y que se nos olvida completamente del Frente Nacional. No lo tenemos en el radar, pero es casi que uno de los aspectos más importantes del diseño institucional del Frente, es la exigencia de una mayoría calificada de 2/3 partes
en el Congreso, para poder pasar las reformas en el Congreso. ¿Por qué? Porque la idea era que era muy difícil para un partido o para el otro partido, digamos, para el partido que no estuviera en el poder, sentir que el partido en el poder iba a tomar provecho, iba a aprovecharse y pasar reformas con las que el partido contrario estaba en desacuerdo. Entonces la idea es no, a partir de este momento para las reformas importantes del país tiene que haber consenso. Los liberales y los conservadores tienen que estar de acuerdo. Y si una porción importante de uno de los dos partidos no está de acuerdo, no se puede implementar dicha reforma. Estas tres medidas iban a facilitar la democratización, porque es más fácil aceptar el juego democrático cuando yo tengo garantías de que si yo pierdo o que si yo soy una fuerza minoritaria, o que si yo no estoy en la presidencia en ese momento, de todos modos, lo que yo diga se me va a tener en cuenta. Es una garantía para poder ingresar al juego democrático. Las medidas para pacificar pues son unas de estas mismas. Nuevamente, para pacificar se asume, digamos, la idea o el presupuesto del Frente Nacional es que hay violencia entre liberales y conservadores, que los liberales y los conservadores se están matando porque hay un gran apetito burocrático en las personas de los dos partidos y esto alimenta las pugnas bipartidistas. Esta idea de que si yo soy el presidente, yo saco a todos los del partido contrario de toda la burocracia del país y entonces la gente ya no tiene acceso a puestos, ya no tiene acceso a pensiones, ya no tiene acceso a becas en las escuelas. Digamos, estamos hablando de un sistema de clientelismo que funciona de este modo. Y en un sistema de clientelismo, en un sistema de patronazgo, en el que yo necesito tener amigos políticos para poder tener acceso a los recursos del Estado, estar lejos del Estado o estar fuera del Estado es demasiado costoso y genera violencia. Entonces la idea es, vamos a repartir el país, vamos a repartir igualitariamente todas las estructuras del poder para que la gente no se mate por acceder al poder. Y también un supuesto que es necesario despolitizar el país, es necesario echarle, digamos, hielo a las relaciones partidistas entre las personas. Y para esto nuevamente se decreta la paridad no solamente en los cargos colegiados, sino también en la justicia y en muchos cargos de la administración pública. Y finalmente el tercer objetivo es el objetivo de desarrollar. La idea es que la pacificación de las luchas bipartidistas permitirán enfocarse en los problemas grandes del país. Bueno, les recuerdo que es importante participar en el foro, si no, pongan pausa y sigan más adelante. ¿Por qué se dice que el Frente Nacional es la madre de todos los males? ¿Cuáles son las razones por las cuales decimos esto? Primero, porque se dice que el Frente Nacional no democratizó. En vez de ser un sistema que diera otra vez el inicio de la vida democrática en Colombia, en realidad, para muchas personas, estudiosos de esto, historiadores y politólogos, y políticos en general, el Frente Nacional constituyó un régimen autoritario o una democracia demasiado restringida. Esto de imponer la paridad y la alternancia significaba restringir enormemente la competencia política entre los partidos y entre las estructuras, entre los liderazgos políticos nacionales. Número dos, esta idea de que el Frente Nacional es la madre de todos los males del país, porque no solamente no democratizó, que era uno de sus principales objetivos, sino que tampoco pacificó, es decir, conllevó al cierre del sistema político a través de la alternancia, a través de la paridad, a través de estas medidas que repartían igualitariamente el poder político, conllevó a un cierre del sistema político. El sistema político se cierra a la emergencia de nuevas fuerzas y a otras opciones políticas. Entonces, las nuevas fuerzas, las nuevas opciones políticas se sienten excluidas, sienten que no pueden participar en la política y básicamente es la situación del siglo XIX o de la Guerra de los 1000 días o de los anteriores ciclos de violencia que hemos visto. Como el sistema político estaba cerrado a la participación del contrario, a la gente solamente le quedaba la opción de irse a la lucha armada. Entonces, es la idea de que el Frente Nacional nos tira a unos eventos de violencia
por el cierre del sistema político que hace que las opciones políticas solamente tengan las armas como alternativa para poder ganar el poder. ¿Cómo evaluamos estas afirmaciones? ¿Estas afirmaciones son ciertas o no son ciertas? ¿Son exageradas o son de hecho, están bien, son moderadas y son afirmativas, son correctas? Vamos a mirar parte por parte y vamos a estudiar dos aspectos, digamos, que nos van a permitir evaluar el Frente Nacional. Primero vamos a debatir esto, si el Frente Nacional democratizó o en realidad es un régimen político antidemocrático y autoritario. La respuesta a esto es la respuesta de Valenzuela y para eso fue importante que ustedes se leyeran a Valenzuela, que es un extraordinario texto que nos pone el Frente Nacional en perspectiva comparada, porque los colombianos tendemos a mirarnos el ombligo, nada más, somos nosotros y solamente nos pasa a nosotros. Pero lo que hace Valenzuela es decir, no, el Frente Nacional no es algo así loquísimo que se les ocurrió a los colombianos, no. El Frente Nacional es una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático y las transiciones tienen ciertas implicaciones para la democracia, tienen ciertas consecuencias o tienen ciertos límites para la democracia. Lo que dice Valenzuela en otras palabras es que el Frente Nacional es un caso de una transición negociada y de hecho una transición en un país en donde ya ha habido competencia democrática. Y en estos casos es necesario imponerle cortapisas a la democracia para poder volver a la democracia. Cuando se quiere hacer una transición entre un régimen autoritario a un régimen democrático, pues es muy difícil arrancar ya de entrada pues con todos los juguetes de la democracia, con competencia, con derechos civiles, con libertades, en fin, con todos los juguetes. Es muy difícil que un país logre esto. Por eso es una transición, es un proceso gradual en el que primero hay competencia democrática con ciertas limitaciones y la idea es que el país vaya desmontando esas limitaciones o esas cortapisas a la democracia. Y Valenzuela nos invita a entender de ese modo el Frente Nacional. Nos dice que es un pacto que permite la transición, es un pacto transicional y es un pacto que ocurre en un momento que es un poquito distinto al momento en el que ocurren estas transiciones en América Latina. Entonces, ustedes de repente han leído sobre Huntington y Samuel Huntington dice que en el mundo ha habido 3 olas de democratización. La primera ola de democratización que vemos aquí en la gráfica se dio al final de la Primera Guerra Mundial. Es una ola en la que varios países se volvieron democráticos, ¿cierto? Después tuvimos la emergencia del fascismo y de hecho ahí tuvimos una reducción en países democráticos. Luego tuvimos la Segunda Guerra Mundial y la segunda ola está relacionada con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Aquí tenemos una ola de democracia en el que más países se volvieron democráticos. Y luego tenemos una tercera ola, que es la ola en el que cae el muro de Berlín, en el que se rompe la Unión Soviética y se acaba la Guerra Fría. Y esto genera una tendencia hacia la democratización de los países. Bueno, el Frente Nacional ocurre en el año 1958, más o menos por aquí. Y sucede que en 1958 no estaba ocurriendo democratizaciones en los países. Ya había pasado la segunda ola del fin de la Segunda Guerra Mundial y todavía no habíamos entrado en la tercera ola. Entonces lo que pasa con el Frente Nacional es que es una democratización de la tercera ola, pero muchos años antes. Y por eso nos cuesta tanto aceptar que el Frente Nacional haya sido tan restrictivo con la democracia. Básicamente lo que nos dice Valenzuela es que el Frente Nacional es una democratización pactada, es una transición pactada, y estas democratizaciones pactadas tienen ciertas implicaciones. Generalmente cuando las democratizaciones se dan de esta forma o las transiciones se dan de esta forma, tenemos una situación en la que el régimen militar o el régimen autoritario tiene una división y en la oposición o los que todavía se mantienen, digamos, por fuera del régimen, los que eran los políticos,
de los líderes de los partidos hasta ese momento, ellos también se parten. Entonces, para que haya una transición, tiene que darse esta ruptura en el régimen autoritario y esa ruptura en la oposición. Una ruptura entre duros y blandos de parte de los autoritarios y una ruptura entre moderados y maximalistas de parte de la oposición. Los moderados aceptan que se dé una transición aun y cuando toque darle cositas a los dictadores para que se vayan. Impunidad, por ejemplo, garantías de impunidad, que se queden con la plata, que sigan siendo personas importantes para la sociedad. Los moderados aceptan eso. Los maximalistas, al contrario, quieren verlos, mejor dicho, en la cárcel, ¿cierto? En la Corte Penal Internacional. Y pues esta posición de los maximalistas puede dificultar la transición porque, pues, a ver, es difícil que los que detentan el poder absoluto de repente cedan el poder y decidan, acepten irse a la cárcel y perder todos sus bienes y todo lo que han obtenido en el ejercicio del poder autocrático. Igualmente, dentro del régimen autoritario hay una división entre duros y blandos. Los duros son, bueno, aquí vamos hasta el fondo, represión lo que toque, matar si es necesario, miles de personas. Pensemos en un Bashar al-Assad, por ejemplo, en Siria. Una persona que dice, aquí no me corren, pero por ninguna razón. Si hay que matar hasta la última persona se va, pero yo sigo siendo el presidente. Una posición que acepta altísimos niveles de represión. Y también hay unos blandos que dicen, no, un momentico, si yo puedo ser general de este ejército, de este país autoritario, pero yo no voy a matar gente en la calle, yo no voy a pasarle las tanquetas por encima. Por ejemplo, en Egipto se dieron estos blandos que dijeron, no, nosotros, la gente está en las calles, la gente está pidiendo cambios, el líder, no, el presidente nos pide que reprimamos, nosotros no vamos a reprimir, que la gente siga aumentando la presión, que este régimen se cae porque se cae. Entonces tenemos duros y blandos y moderados y maximalistas. La flechita quedó mal, pero ¿cuál es la idea? Que una transición ocurre cuando hay una alianza o un pacto entre moderados y blandos, entre moderados en la oposición y blandos en la dictadura. Los blandos dicen, mire, vamos a hacer negociaciones para que nosotros nos podamos ir, pero que nos podamos ir bien, no que nos manden a la cárcel o a la Corte Penal Internacional, no, que nos dejen irnos a las casas, todo bien, y mantener nuestra platica, y mantener nuestro poder. Y los moderados dicen, listo, bien, listo, lo que sea, quédense con eso, aquí tienen su impunidad, pero por favor, váyanse. Entonces, en esta alianza entre moderados y blandos, obtenemos las transiciones pactadas. Por eso en las transiciones a la democracia es común establecer garantías mutuas que constituyen limitaciones o cortapisas a la democracia. Esta impunidad, por ejemplo, o la participación de personas que habían hecho parte de la dictadura en la política del país, son limitaciones a la democracia. Por eso Valenzuela establece que después hay que hacer una segunda transición para poder profundizar la democracia. Entonces el Frente Nacional, ahora sí, teniendo esto en el background, teniendo esto en el trasfondo, vamos a pensar si es un caso de transición a la democracia o no, y si es un caso de democratización o si es un caso de un régimen completamente antidemocrático. Entonces, pues como nos lo dice Valenzuela, la respuesta es que miren, si ustedes querían tener transición a la democracia, tenía que haber aspectos antidemocráticos, porque ese pacto es necesario para poder hacer la transición. Sin esos aspectos antidemocráticos es muy difícil volver a la democracia. Y como se muestra la experiencia comparada en las transiciones negociadas, esto es necesario, poner límites a la democracia para poder volver a la democracia. Entonces, este es el primer aspecto de si el Frente Nacional es democrático o es antidemocrático. Un poquito de los dos. Es una transición a la democracia y por consiguiente hay que mantener aspectos del régimen anterior o de una limitación de la competencia política para poder lograrlo. Ahora vamos a evaluar la segunda afirmación, de si el Frente Nacional pacificó al país o si al contrario, al cerrar el sistema político, no dejó otra alternativa distinta que las armas. Y vamos a evaluar un poquito esto.
Yo les quiero hacer una pregunta, varias preguntas aquí, y ustedes pueden poner en pausa el video y pueden hacer esta reflexión en casa. Para poder responder esta pregunta, tenemos que evaluar los siguientes aspectos. Primero, ¿qué tan competitivo fue la democracia en el Frente Nacional? ¿Fue competitivo o no fue competitivo? Segundo, ¿había suficiente competencia política? Es decir, ¿las cosas realmente se decidían en las urnas? ¿O al contrario, ya todo estaba decidido? ¿Qué tan difícil era para las terceras fuerzas entrar a competir por puestos en el sistema? ¿Era imposible? ¿Estaba totalmente cerrado para las terceras fuerzas entrar? ¿O había formas de entrar y de participar? Solamente respondiendo estas tres preguntas podemos dar respuesta a la pregunta general de si el Frente Nacional cerró o no cerró el sistema político, de tal modo que no dejó ninguna alternativa distinta a las armas. Y la respuesta es la siguiente: sí hubo un cierre, sí hubo limitaciones a la competencia política, pero el Frente Nacional fue bastante más competitivo que lo que generalmente pensamos. Fue bastante más abierto de lo que nosotros creemos. Vamos a ver este cuadro. Vamos a preguntarnos esto: ¿es el Frente Nacional un sistema competitivo? Como nosotros podemos ver en este cuadro, aquí tenemos las elecciones presidenciales en los las 4 años de elecciones del Frente Nacional: 58, 62, 66 y 70. Siempre hubo un candidato del Frente, ya fuera liberal o conservador. Pero siempre hubo candidatos opuestos al Frente, candidatos enfrentados al Frente, candidatos que no les gustaba el Frente. Desde la primera elección hubo candidatos antifrente. Ellos se inscribieron para participar y la gente votó por ellos y sus votos fueron contados. Entonces, esto de que solamente podía o que ya estaba decidido, pues hay que matizarlo un poco, porque hubo participación por fuera del Frente, candidatos opuestos al Frente a quienes los votos se les contaron. Entonces, en 1958 hubo una participación del 60%. Alberto Lleras ganó con el 80% de los votos y Jorge Leiva, que era un conservador disidente, obtuvo el 20% de los votos. 4 años después tenemos una participación menor. Aquí ya solamente el 50% participó. Guillermo B. León Valencia, el candidato del Partido Conservador del Frente, ganó con el 62% de los votos y hubo otros 3 candidatos. Alfonso López Miquelsen, que fíjense, era un candidato opuesto al Frente, un candidato antifrente. Él, como líder de una vertiente del liberalismo radical que se llamó el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, si no estoy mal. El MRL de Alfonso López Miquelsen es un partido que se sale del Frente, que está en contra del Frente. Obtuvo el 24% de los votos. Jorge Leiva, nuevamente conservador disidente, el 12%. Y aquí se lanzó Gustavo Rojas Pinilla con la NAPO y obtuvo apenas el 2% de los votos. Solamente esto. 4 años después, miren ya lo que baja la participación. Entonces estamos evidenciando que en el Frente Nacional cada vez menos gente participaba. Ganó Carlos Lleras Restrepo con el 71% y la oposición era José Jaramillo Giraldo de la NAPO con el 28%. Y solamente hasta el final tenemos esta elección controvertida en la que muy probablemente hubo un robo o un fraude de las elecciones, porque Misael Pastrana, que era el candidato conservador del Frente, ganó con un 41% de los votos, mientras que Gustavo Rojas Pinilla quedó con un 40%, y pues ahí fue cuando se fue la luz, y cuando volvió la luz, entonces ya Misael Pastrana llevaba la ventaja. Bueno, supremamente sospechoso, probablemente hubo fraude. Pero el punto es que en todas las elecciones, excepto en esa, en la última, hubo competencia por fuera del Frente y competencia que pudo participar, pero el candidato del Frente ganó mucho, ganó de lejos. Entonces, varias cosas aquí. Primero, al principio del periodo del Frente Nacional, fíjense que el candidato del Frente se lleva casi todos los votos.
pero ellos van perdiendo poquito a poquito porque la participación se va volviendo cada vez menor. Ya, por ejemplo, en 1966, solamente el 40% de la población participa. Entonces hay un enfriamiento de la política a lo largo del Frente Nacional. Entonces tenemos que no solamente siempre hubo candidatos antifrente que participaron en las elecciones, sino que también hubo otras formas de competencia política. Aquí tenemos las banderas de dos partidos. MRL, es un partido de la tendencia liberal radical por fuera del Partido Liberal, liderado por Alfonso López Michelsen. Y también tenemos la NAPO, que es el partido que fundó Gustavo Rojas Pinilla. Ellos participaron en elecciones, se les contaron los votos. Bueno, pero no solamente hubo este tipo de competencia política, sucede que como tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador tenían el 50% de los votos, el 50% de los puestos, el 50% de los cargos en el Congreso, entonces, y eso estaba asegurado, entonces lo que pasa es que la competencia electoral se traslada al interior de los partidos. Ya los partidos no compiten entre sí porque tienen su 50% asegurado, sino que compiten adentro. Entonces se dan las facciones del Partido Liberal como el yerismo, el turballismo, el lopismo, que compiten prácticamente que a muerte por voto a voto, desde el nivel nacional hasta el último pueblo, la última vereda, compiten por el voto. Igualmente en el Partido Conservador tenemos la facción ospinista, pastranista, laureanista, alvarista, distintas facciones del Partido Conservador. Hay facciones del nivel nacional, pero también hay facciones al nivel departamental. Entonces, por ejemplo, en el departamento de Córdoba están mayorías liberales y mayorías liberales de López Cabrales se enfrenta a otro liberal, no me acuerdo el nombre, y bueno, tienen todos sus movimientos con distintos nombres y apellidos. Es una cantidad impresionante de movimientos y de pequeños partidos dentro del liberalismo que compiten por ese 50%. Entonces, no es cierto que no hubiera competencia política, sino que la competencia se traslada adentro de los partidos. Y bueno, ahora hablemos de las posibilidades que tenían las terceras fuerzas, las fuerzas alternativas de competir en este sistema en el que está garantizado los cupos para el Partido Liberal y el Partido Conservador. Bueno, sucede que una cosa que es muy importante que hay que tener en cuenta, y es que las barreras para entrar a participar como liberal o como conservador eran prácticamente inexistentes. Las disidencias podían muy fácilmente entrar al sistema, pues el único requisito era pertenecer a alguno de los dos partidos. Así, es entonces como tanto el Movimiento Revolucionario Liberal y la NAPO, que son estas fuerzas alternativas más fuertes del periodo del Frente Nacional, son partidos radicales, partidos antifrente. Ellos aprendieron el juego rápidamente y se dieron cuenta que sencillamente presentaban candidatos con listas liberales y candidatos con listas conservadoras. Por ejemplo, la NAPO se dio cuenta que era más fácil hacerse elegir por la vía del Partido Conservador, porque el Partido Conservador se fue volviendo cada vez más pequeño, menos gente votaba por las listas del Partido Conservador, entonces era más fácil hacerse elegir por el Partido Conservador que por el Partido Liberal. Entonces ellos sencillamente presentaban listas en el Partido Conservador. Y en el Frente Nacional tenemos un proceso en el que los líderes, las cabezas, digamos, los jefes nacionales de los partidos, empezaron a perder muchísimo poder, cada vez menos y menos poderosos. Y entonces no era como tal que pues más o menos Gaviria de hoy o Turbay de ayer tuviera que firmar, pues aceptar que cada uno de esos candidatos entrara a las elecciones. No, la gente se presentaba con la lista liberal y había 1000 listas liberales, miles de listas. No era como hoy que hay solamente una lista para el Partido Liberal y solamente una lista para el Partido Conservador. No, había cientos y cientos de listas para los cargos liberales y cientos de listas para los conservadores. Entonces, sencillamente se presentaba, se pertenecía en el papel a uno de los dos partidos políticos. Todo esto para decir que el Frente Nacional es mucho más competitivo de lo que se cree. Primero, porque siempre hubo candidatos antifrente. Segundo, porque la competencia electoral se trasladó al interior de los partidos.
Y tercero, porque las disidencias podían muy fácilmente entrar al sistema. Solamente tenían que ponerse un sellito, así, un sellito. Yo soy liberal. No, pero eso no importa. Los comunistas entraron a participar en las listas liberales. Los socialistas participaron en las listas liberales. La NAPO participó en las listas liberales y en las listas conservadoras. Eso era el único requisito, ponerse el sellito, y eso no implicaba absolutamente nada más. En conclusión, entonces hemos estado hablando de que el Frente Nacional tuvo 3 objetivos: democratizar, pacificar y desarrollar. Se dice que no hizo ninguna de las 3 cosas y por eso conllevó a todos los males del país. Pero el enfoque transicional que nos muestra Valenzuela nos dice que no, un momentico, si ustedes querían democratizar, era necesario ponerle cortapisas a la democracia para lograrlo. El problema es que esas cortapisas de la democracia no se hayan desmontado a tiempo, sino que se hayan mantenido hasta la Constitución de 1991. Y lo otro que nosotros estudiamos aquí es que a pesar de las restricciones, sí había espacio para la competencia política. Bueno, muy bien, chicos. Gracias por seguirme. Espero que esto no haya sido muy rápido. Necesito que me den su retroalimentación a través del chat. Lo que sigue después de esto del Frente Nacional es que ustedes llenen el quiz que está dispuesto en iAulas. Gracias a todos. Chao, chao.